¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, o a la hora que me estén viendo, o tarde o noche. Vamos a continuar con clase de operaciones de transferencia de calor para los chicos de Ingeniería e Industrias Alimentarias, ¿sale? La clase pasada nos quedamos vimos precisamente la teoría deme un segundo, estamos en la unidad 3, estamos viendo intercambiador de calor y estamos viendo el método precisamente de la media logarítmica de temperatura, ¿sale? Entonces, en la clase pasada vimos toda la parte teórica, vimos cómo obtener la expresión para calcular una delta media de logarítmica, ¿sale? De temperaturas, que es esta, ¿sale? Donde precisamente estos deltas son diferentes, precisamente si tú estás analizando un intercambiador de calor en flujo en paralelo o en contraflujo, ¿sale? Entonces, también vimos que si nosotros, esa era la expresión para este tipo de intercambiadores de calor que tenemos aquí en esta parte. Pero, ¿qué pasa si te estamos trabajando con un intercambiador de calor que sea a contraflujo? ¿Sí? Un intercambiador de calor que sea a flujo paralelo, no paralelo, sino a flujo cruzado, perdón, esa es la palabra, flujo cruzado, o cuando tenemos uno de tubos y coraza. Acuérdense, entonces cuando estamos trabajando con uno de estos, tenemos que aplicarle un factor que se llama factor de corrección, que no es más que multiplicar, cuando calcules tu delta de temperatura logarítmica, nada más multiplicarlo por un factor f, ¿sale? Que es un factor de corrección, pero el factor de corrección, acuérdense que lo tenemos que calcular a partir de estos parámetros que tenemos por aquí, ¿vale? Y esos, para encontrar el factor de corrección, hay que leerlo a partir de una serie de gráficas, ¿vale? Dependiendo de la configuración de tu intercambiador de calor, ¿vale? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, vamos a analizar este ejercicio. Vamos a empezar a hacer ejercicios precisamente de esta parte del curso, ¿va? Entonces vamos a leerlo para empezar a plantearlo. Entonces dice lo siguiente: se va a condensar vapor de agua de una planta generadora a 30 grados centígrados con agua de enfriamiento a un lago, de un lago cercano, ¿no? Entonces, la cual entra a los tubos del condensador a 14 grados centígrados y sale a 22, ¿va? Entonces, el área superficial de los tubos ya no la da, nos dice que son 45 metros cuadrados. Esta tubería que tenemos aquí tiene un área superficial que cubre 45 metros cuadrados dentro del intercambiador de calor y nos da el coeficiente convectivo global de transferencia de calor, ya nos da el valor de U, o sea que pues ya lo hicimos, no vamos a tener que calcular una U. Nos pide entonces determinar el gasto de masa necesario de agua de enfriamiento, se nos pide calcular el flujo másico, ¿vale? Y la razón de condensación del vapor en el condensador, ¿sale? Y nos pregunta qué tanto vapor se está condensando en este sistema que tenemos aquí, ¿vale, chicos? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos para calcular precisamente esas cosas que nos están preguntando, ¿va? Entonces, primero vamos a tomar algunas consideraciones, ¿vale? Es el paso número 1, tomar nuestras consideraciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras consideraciones? Pues la principal, la que siempre hacemos, es que vamos a suponer que nuestro sistema es un sistema adiabático, ¿sale? Que no va a perder calor hacia los alrededores, ¿no? Eso es importante, sistema adiabático. También vamos a suponer que pues nuestro sistema no tiene incrustaciones, o a lo mejor sí las tiene, pero pues ya viene aquí en el coeficiente global de transferencia de calor, ¿vale? Ya está dado, o puede que las tenga, ¿sale? Entonces, pues, quién sabe ahí. De eso viene ahí en ese valor de U, pero pues ya nosotros no lo vamos a calcular, así que pues ya. Entonces vamos a suponer, ¿sí? Suponer propiedades. Vamos a trabajar con propiedades constantes, ¿sale? Tanto la densidad, el CP, la conductividad térmica, todas las propiedades las vamos a suponer como constantes, pero recuerden que estas varían por la temperatura, ¿va? ¿Y qué más? Ah, sí, este intercambiador de calor, ¿vale? Para aplicar este método, ¿sale? Si se fijan, es un condensador, ¿sale? Vamos a aplicar vamos a calcular, si están de acuerdo conmigo, tendremos que calcular una media logarítmica, ¿vale? Vamos a tener que calcular el delta de temperaturas logarítmica para aplicar este método, ¿vale? Entonces, podemos calcularlo a partir de estos dos, en flujo paralelo o en flujo contraflujo. Vamos a utilizar la configuración en contraflujo, ¿sale?
Vamos a calcular los deltas como si fuera un intercambiador de calor en contraflujo. Pero alguno me dirá aquí, profe, pero aquí van a la misma dirección los fluidos. Sí, pero pues este es un condensador y se modelan pues con esta, ¿sale? Vamos a modelar como si se tratara de un contraflujo, ¿vale? Pero este es un condensador, ¿vale? Nada más por eso. Si no fuera un condensador, entonces sí la tendría que modelar como a corriente o paralelo, ¿vale? ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Entonces nos pide determinar el gasto de agua necesario, o sea, el flujo másico que pasa por aquí. Entonces, ¿de dónde puedo obtener ese flujo másico, chicos? Pues lo obtengo precisamente de hacer un balance de energía en esta corriente de agua fría, ¿sale? Entonces vamos a hacer un balance de energía aquí en esta corriente de agua fría. Ese balance de energía precisamente ya se los había señalado por acá arriba, ya los tenemos. Esos balances de energía, aquí están, miren. Este sería el balance de energía, así de sencillito para la corriente de agua fría. Si no se acuerdan muy bien de cómo se hacen esos balances, chicos, pues pueden checar en sus cursos de termodinámica, o si quieren se pueden echar una vuelta al canal y pueden checar la parte de los videos de sistemas abiertos, análisis de sistemas abiertos y primera ley de la termodinámica, para que le echen un ojito también. Estamos checando precisamente este tipo de balances, ¿va? Para que lo chequen si no se acuerdan, ¿vale? Pero esto sale muy facilito a partir de la primera ley de la termodinámica, es un balance de energía en esta corriente, ¿sí? Entonces aquí está el balance de energía para la corriente fría, ¿vale? Este es el balance de energía para el agua de enfriamiento. Ya tenemos el balance de energía para el agua de enfriamiento. Y si se fijan, aquí está el flujo másico. Este es el que yo quiero calcular, chicos, ¿sí? Aquí está el flujo másico. ¿Pero qué necesito? Yo ya conozco la temperatura de salida y la temperatura de entrada. Si se fijan, la de salida es 22 y la de entrada es 14. Yo no conozco el CP. Vamos a trabajar con propiedades promedio, por lo tanto, vamos a calcular una temperatura media, ¿vale? Vamos a calcular una temperatura media, sí, entre estas dos, ¿vale? O ya nos da el CP en el ejercicio, déjenme checar. No nos da el CP. Entonces tendremos que calcular una temperatura media, chicos, ahí, para poder calcular de cuánto es el CP de esta agua que cruza por aquí. Nos vamos a tener que ir a las tablas. Entonces, ¿qué más necesito para poder resolver esto cuando despeje? Pues necesito saber cuánto calor se transfirió, pero yo no puedo pues yo no sé cuánto calor se está transfiriendo en este proceso. Entonces, pues ahí yo necesito otra ecuación para poder calcular el calor. Esta la puedo obtener de las tablas, pero esta, pues no, esta la tengo que calcular. Entonces, vamos a ver cómo la podemos calcular, chicos, precisamente. Si ustedes recuerdan, tenemos otra ecuación, ¿vale? Sabemos que la transferencia de calor es igual al coeficiente global de transferencia de calor, ¿vale? A esto de aquí. Oh, Dios mío. Es esto. Sabemos que la transferencia de calor es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área superficial por el delta T, ¿sale? Media logarítmica, ¿sale? Entonces, este lo conozco, me lo da el ejercicio, pero este no lo conozco, pero lo puedo calcular, chicos, es bastante sencillo. Ya lo tenemos, miren, así se calcula el delta T media logarítmica. Y me lo traigo para acá. Aquí está la ecuación para calcular el delta T media logarítmica. Ya. Entonces nosotros conocemos las temperaturas de entrada y de salida, entonces conozco todo. Entonces nada más tengo que ver cómo se calculan los deltas. Los deltas los vamos a calcular como los tenemos aquí. Entonces nada más me traigo estas ecuaciones y las pegamos por acá. Les cambiamos el color y nos chutamos este. Y si se fijan, ya tenemos toda la información para resolver el ejercicio. Estas son las ecuaciones que vamos a requerir para resolver. Entonces, si se fijan, ¿cuál va a ser el orden de solución? Vamos a calcular primero, si quieren, los deltas de temperatura, ¿vale? Oh, Dios mío, me faltó abrir mi hoja de cálculo, me estoy dando cuenta. Bueno, ahorita les voy diciendo. Tenemos que calcular primero los deltas de temperatura porque conocemos las temperaturas. Después de calcular los deltas de temperatura, vamos a calcular el delta T media logarítmica,
Con el delta T media logarítmica calculamos el calor y ya conociendo el calor nada más despejamos el flujo básico de aquí y ya triunfamos para el primer inciso. Nada más denme un segundito, chicos, en lo que abro la hoja de cálculo. Muy bien, chicos, ya, perdón por el corte, ya tengo la hoja de cálculo abierta. Vamos a empezar a hacer pues los cálculos, ¿va? Pero antes de eso, primero vamos a obtener las propiedades que necesito, ¿no? Entonces vamos a obtener las propiedades para el agua de enfriamiento. Y los vamos a poner por aquí. Y de hecho la única propiedad del agua de enfriamiento que necesito es el CP. Propiedades para el agua de enfriamiento, ¿vale? Pero para obtener esas propiedades, chicos, yo necesito una temperatura. Lo que vamos a hacer es calcular una temperatura promedio, ¿vale? Una temperatura promedio. ¿Por qué calculamos una temperatura promedio? Porque precisamente es mejor calcular las propiedades a una temperatura promedio que a una de las dos temperaturas. Nos va a dar una veracidad más alta del resultado, ¿sale? Aunque sea un promedio, ¿verdad? Sí, va a haber mucha diferencia de calcularlas como en realidad se deberían de calcular, ¿vale? Entonces aquí vamos a calcular la temperatura promedio de la corriente de agua fría, que sería 14 más 22, dividido entre 2, que esto les debería de dar 18. 18 grados centígrados es la temperatura promedio del agua de enfriamiento, ¿vale? Entonces nos vamos a ir a nuestras tablas y nos vamos a ir hasta los apéndices y vamos a las tablas de agua saturada, ¿vale? Acuérdense que estamos suponiendo que nuestro líquido comprimido se comporta como un líquido saturado, ¿vale? Porque no tenemos una tabla donde leer las propiedades de líquidos comprimidos, ¿vale? Hacemos esa aproximación. Entonces nos vamos a las tablas de agua saturada y checamos 18 grados centígrados, pues efectivamente pues no tenemos una fila que tenga 18 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que interpolar, chicos, desgraciadamente. Entonces, van a tener que hacer esta interpolación, ¿sale? Entre estos dos valores de CP, ¿sale? Yo ya les voy a dar el resultado, pero los invito, chicos, a que porfas corroboren mis resultados, hagan la interpolación para ver si les da lo mismo. Entonces, vamos a ponerle aquí que interpolando. Interpolando para el CP, ¿vale? Y vamos a poner el resultado que nos da, o bueno, el resultado que yo ya tengo aquí, ¿vale? A mí me da un CP a esa temperatura, oh Dios mío, y me da el siguiente CP a esa temperatura, a mí me da déjame ver, de 4183.2 joules por kilogramo, y es en Kelvin, pues sí, claro que Kelvin. Aquí está el valor del CP, oh Dios mío. Aquí tenemos nuestro... No se deja. Ahí está. Ya. Aquí ya tenemos nuestro valor del CP, chicos. Entonces, pues ya podemos empezar a hacer los cálculos, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar primero, como les estaba diciendo, por los deltas de temperatura. Vamos a primero calcular los de estos deltas de temperatura, ¿sí? Los voy a traer para acá. Aquí vamos a poner, calcular el delta T logarítmica primero, ¿sí? Pero para calcular el delta T logarítmica, primero tenemos que calcular los deltas T1 y delta T2. Entonces vamos a ver de cuánto nos dan estos deltas T, ¿vale? Entonces, primero, para poder evaluar esto, pues hay que precisamente checar cuáles son cada uno de los parámetros que yo tengo aquí. Me los voy a traer para acá. Y aquí vamos a anotar precisamente esas temperaturas, chicos, ¿sí? Entonces les voy diciendo aquí con la figura al mismo tiempo. Esta es... creo que queda bastante claro cuál es el frío y cuál es el caliente. De hecho, dice agua de enfriamiento, este es el fluido frío y este es vapor de agua, este es el fluido caliente, ¿vale? Entonces, 30 grados centígrados es la temperatura de entrada del fluido caliente, o sea, esto sería THE, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo por acá. THE es 30 grados centígrados. Y ahora vamos a obtener THS, que es la temperatura del fluido caliente a la salida. Como es un cambio de fase, recuerden que los cambios de fase, la temperatura se mantiene constante, ¿vale? ¿Vale? Nada más es un cambio de
un cambio de fase, ¿vale? Estamos aquí perdiendo calor latente, ¿va? Entonces, pues como nada más es un cambio de fase, pues la temperatura de la salida tiene que ser exactamente la misma. ¿Por qué? Porque pues es un cambio de fase. Entonces a la salida es 30 grados, es la misma, ¿sí? Si no les dieran la temperatura, ustedes deben de saber eso, chicos? Es importante. Entonces nos faltan las temperaturas del agua fría a la entrada y la temperatura del fluido frío, perdón, a la salida. Sí, acuérdense que C significa frío. Entonces nos vamos para acá y la checamos. Entonces a la entrada el fluido frío entra 14 y a la salida 22. Entonces aquí a la entrada es 14 y aquí 22. Entonces vamos a calcular esos DT1 y DT2. DT1, oh Dios mío, dejen algo más grande esto para que me hacen ver. DT1 y DT2, los deltas de temperatura. Entonces, ¿qué me dicen? Que el delta de temperatura 1 es la temperatura del fluido caliente a la entrada menos la temperatura del fluido frío a la salida. Entonces son estas dos. La otra delta me dice que es la temperatura del fluido caliente a la salida menos la temperatura del fluido frío a la entrada. Entonces son estos dos. Entonces ya tenemos nuestros dos deltas. Uno es de 8 y el otro es de 16. ¿Vale? Entonces si quieren los anotamos aquí. Entonces esta me sale de delta T1 me da igual a 8 grados centígrados, mientras que delta T2 me da un resultado de 16 grados centígrados, ¿vale? Entonces ya, ahora sí ya vamos a calcular el delta, que es esta que tengo aquí, ¿sí? Y lo ponemos por acá, ¿no? Entonces vamos a calcular este delta. Déjenme nada más me lo traigo para acá y hacemos el cálculo del delta media logarítmico. Entonces vamos a poner dt media logarítmica. El cambio de temperatura media logarítmica es igual a el delta T1 menos el delta T2 dividido entre, Dios mío, entre el logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2, ¿vale? Ahí está. Y nos da de 11.54. Entonces acá anotamos precisamente esos 11.54, ¿vale? Grados centígrados, ¿verdad? Esa es la temperatura media logarítmica para esas temperaturas. Ya tenemos la temperatura media logarítmica. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora ya podemos calcular el calor, ¿verdad? Ahora vamos a calcular precisamente el calor que tenemos aquí. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle calcular el calor. Vamos a calcular el calor que se intercambia en este proceso, ¿vale? Es el calor que se intercambia el vapor de agua caliente con el agua de enfriamiento, ¿vale? Y acuérdense que es eso porque estamos suponiendo que el sistema es aislado, entonces la energía se está conservando en todo momento. El calor que pierde uno lo tiene que ganar otro, ¿sale? El calor tiene que estar en alguna parte. Entonces, aquí me faltan dos parámetros, ¿verdad? Me falta el parámetro de U y el área superficial. Entonces, nuestro ejercicio nos dice que U es igual a 2100 y qué más, y al área superficial también nos dice que es de 45 metros cuadrados. Entonces ya con esta información lo podemos calcular, nada más es U por AS por el delta media logarítmica de temperaturas y nos da este resultado de, pues bien grandotote, ¿verdad? 1, 2, 3, nos da 1.090.000, vamos a ponerla. 77.4 y esto tiene unidades de watts, ¿sale, chicos? Pueden transformarlo a kilowatts si se les hace que es un número muy grande. Creo que puse un 0 de más, o a ver, o a lo mejor lo anoté mal yo. No, sí está bien, son 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí, está bien nuestro resultado, ¿vale? Ya tenemos el calor que se transfiere en este proceso. Ahora, o más bien el calor, bueno, sí, el calor o la potencia que se está transfiriendo. Entonces ya con esto ya podemos calcular precisamente lo que es el flujo másico de agua fría. Entonces vamos a calcular el flujo másico de agua de enfriamiento. Vamos a calcular el flujo másico de agua de enfriamiento. Entonces, para calcular el flujo másico de agua de enfriamiento lo vamos a obtener a partir de la ecuación del balance de energía en la corriente fría, que es esta expresión que yo tengo por aquí. Lo único que vamos a hacer es despejar. Es un simple despeje. Entonces, nada más vamos
vamos a despejar este término, nada más lo quiero poner del lado derecho, ¿vale? Por eso lo pongo acá para que se vea más bonito. Este término tiene que estar en el denominador, ¿vale? Y este otro término tiene que estar en el numerador. Oh, Dios mío. Este se me va acá al denominador, ¿sí? Ahí está ya despejado. Entonces nada más hay que sustituir para ver cuánto nos da el flujo másico que tendrá que estar circulando por este sistema que tenemos por aquí. Entonces vamos a poner que el flujo M flujo, el flujo másico del agua fría, va a ser igual a el calor dividido entre el CP. Ah, no está el CP. Bueno, déjenlo pongo por aquí abajo. El CP que interpolamos, que les digo que lo chequen, chicos, hagan sus interpolaciones, 41.83.2, ¿vale? Por si ya podemos calcularlo. Entonces es el calor dividido entre el CP, que multiplica a la diferencia de temperaturas, la temperatura del agua fría a la salida, ¿vale? Menos la temperatura del agua fría a la entrada, y cerramos paréntesis, y vamos a ver de cuánto me da el flujo másico. Me va a dar 35.59, ¿vale? Me va a dar 35.59, no, perdón, 32.59, serían kilogramos por segundo, ¿sale? Es un flujo grande. 32.59 kilogramos por segundo es el flujo másico que tú requerirías para que, a esas condiciones de proceso, para que se mantuviera, ¿sale?, funcional a estas condiciones este proceso, ¿sale? Entonces, pero todavía no acabamos. Hay otro inciso que nos pregunta lo siguiente: la razón de condensación de vapor en el condensador. Entonces, ¿cómo sabemos qué tanto vapor se está condensando por unidad de tiempo? Es lo que nos están pidiendo. Entonces nosotros nos vamos a nuestras ecuaciones que tenemos por acá, y si recuerdan, en los balances de energía que se hacen, hay uno en especial que se hace cuando tenemos condensadores y evaporadores. ¿Por qué? Porque aquí ocurre un cambio de fase, ¿sale? O sea, a lo mejor se preguntan, pero ¿por qué utilizó esta ecuación si está ocurriendo un cambio de fase? Porque el agua de enfriamiento no se está evaporando ni se está condensando. El agua de enfriamiento nada más está cambiando su temperatura, por eso utilizo esta. El que se está condensando es el vapor que está aquí adentro. El vapor que está aquí adentro se condensa en agua, ¿vale? Esta ecuación que tengo aquí modela la corriente que va dentro de esta tubería. Yo necesito ahora una ecuación que modele el cambio de fase del vapor de agua. Necesito una ecuación que modele este vapor de agua, ¿sale? Y la ecuación que modela ese vapor de agua, ¿sale?, es esta ecuación que tengo aquí, ¿vale? Esta es la ecuación que se utiliza cuando tenemos cambios de fase, chicos. Esta de aquí. Este es un condensador, así que vamos a aplicar esta ecuación, ¿vale? Esta ecuación modela a el agua que está aquí adentro, ¿vale? El agua que modela, esta ecuación modela el agua que está aquí adentro, ¿sale? ¿Por qué? Porque ocurre un cambio de fase. Entonces vamos a calcular precisamente esa rapidez, ¿vale? Oh, Dios mío. Entonces vamos a ponerlo por acá. Vamos a calcular la rapidez de condensación. Calcular rapidez de condensación, ¿vale? Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que yo necesito aquí? Bueno, una vez. Ay, chicos, ignoren al gato que de afuera. No he decidido alcanzar una oír. Entonces, nada más despejamos aquí, ¿vale? Primer paso, vamos a despejar, ¿vale? Entonces despejamos, el calor tiene que estar en el numerador, y el delta, esta HFG, ahorita les digo qué es, ya les había dicho, pero se los vuelvo a repetir, ¿sale? Entonces despejamos. ¿Qué es lo que yo necesito para calcular la rapidez de condensación, chicos? El calor ya lo conozco, ya conozco cuánto calor se intercambió. Me falta este término HFG. HFG es la entalpía de vaporización, ¿sale, chicos? O en este caso va a ser la entalpía de condensación, ¿vale? En este caso. Entonces vamos a buscar cuánto vale este valorcito de aquí, ¿sí, chicos? Entonces, este valor lo pueden encontrar en tablas, ¿vale? De hecho, esta expresión, siendo rigurosos, debería de tener un signo negativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la entalpía de vaporización es
La entalpía de condensación es el negativo de la entalpía de condensación. Pero pues si quieren lo pueden dejar así. O sea, les tiene que salir un flujo másico positivo, ¿vale? Pero aquí rigurosamente hablando, esta cosa debería tener un signo negativo aquí. Ahorita van a ver por qué, ¿vale? Entonces, necesitamos calcular esta de aquí. ¿De dónde obtenemos la entalpía de vaporización? Ah, pues lo obtenemos precisamente de las tablas, chicos, de estas mismas tablas. De hecho, aquí está, miren, entalpía de evaporización, ¿sale? Y tenemos que interpolar este valor que está aquí, ¿sale? Si quieren de una vez, ya les doy el resultado, pero les pido de favor que ustedes corroboren mis resultados y pues que lo chequen para ver si el profe hizo bien su interpolación, ¿no? ¿Vale? Y sirve de que practiquen ustedes sus interpolaciones, ¿vale? Se lo sugiero bastante, chequen, ¿vale? Entonces, la entalpía de vaporización, ¿sale? Ojo. No, me estoy equivocando. Tienen que buscar la entalpía de vaporización. ¿Cuál es la temperatura del agua? ¿A qué temperatura el agua se está condensando? ¿Vale? El agua se está condensando a 30 grados centígrados, ¿vale? Entonces me tendría que ir aquí y de aquí la leo, ¿vale? De aquí la leo, ¿vale? ¿Por qué acá no? Porque este fluido en esta tubería no está cambiando de fase, chicos. Estamos analizando el vapor de agua que se condensa dentro del condensador, ¿vale? No estamos ya analizando el agua de enfriamiento, no. Ahora estamos analizando esto. Entonces, la entalpía de vaporización la tengo que leer a 30 grados centígrados, ¿vale? Entonces aquí déjenles pongo una nota. Aquí es buscar HFG en tablas a 30 grados centígrados, porque es la temperatura precisamente a la que se está condensando el vapor de agua, ¿vale? Eso es importante, esa temperatura se está condensando el vapor de agua. Entonces vamos a leerla y HFG la leemos a 30 grados centígrados y pues aquí no tenemos que interpolar, ¿verdad? Y aquí leemos que es de 2431. Ojo con esto, son kilojoules por kilogramo, ¿vale? 2000. A ver, ¿cuánto lo puse? 2000. ¿Dónde está mi entalpía? Aquí está. 2431. Ojo, son kilojoules por kilogramo, ¿vale? Esto es muy importante. Ojo con las unidades. Kilojoules por kilogramo, ¿vale? Entonces, ya tenemos la entalpía pero, ojo, esto es lo que les quería decir. Esta es la entalpía de vaporización, ¿vale? La entalpía de vaporización. Si ustedes quieren pero van a decir, profe, pero no se está evaporando, se está condensando, ¿sale? Pero la entalpía de vaporización es la misma que la entalpía de condensación, nada más que con signo contrario, ¿vale? Por eso les dije que esta cosa de aquí debe de tener un signo negativo, porque este debe de ser negativo. Negativo con negativo les va a salir positivo. Así que pues supongo que el texto ni siquiera se molesta en ponerlo, ¿vale? Porque siempre lo supone que lo vas a tomar como positivo, ¿sale? Pero nada más les estoy diciendo de manera rigurosa, esta entalpía es la entalpía de evaporización. Si yo quiero la entalpía de condensación, tengo que tomar pero con signo negativo. Pero el balance de energía para un condensador debería de ser negativo. Negativo con el negativo me va a dar positivo. Así que pues si quieren, pues no hay necesidad de ponerlo. ¿Sale, chicos? Pero quiero que les quede eso claro, ¿sí? Entonces, la entalpía de vaporización es positiva, la entalpía de condensación es negativa, pero el balance de energía para un condensador es negativo. Por eso negativo con negativo es positivo. Entonces el calor siempre les va a dar positivo, ¿vale? Siempre. ¿Va? Entonces si quieren déjenlo así, pero nada más quería abrir ese paréntesis, ¿vale? Entonces ya podemos calcular el flujo másico, chicos. Pero ojo aquí, chequen las unidades. El calor, ¿qué unidades tiene? Tiene unidades de watts. Acuérdense que un watt es joule sobre segundo. La entalpía de vaporización, ¿qué unidades tiene? Tiene de kilojoules por kilogramo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que transformar estos kilojoules por kilogramo a joules por kilogramo, ¿vale? Entonces, vamos a transformarlo. Entonces, nada más sería ese resultado por 1000,
¿sale? Bueno, ya vamos a hacerlo acá en la hoja de cálculo para acabar pronto. Entonces es HFG, ¿vale? Sería igual a esos 2431, lo vamos a multiplicar por 1000, ¿sale? Acuérdense que la conversión de kilojoules a joules es de que 1000 kilojoules es un kilojoule, entonces nada más lo multiplicamos por 1000, ¿vale? Entonces ya vamos a calcular la rapidez de vaporización, ¿sale? Entonces la rapidez de vaporización, si se acuerdan, era Q dividido entre la entalpía de condensación, que la podemos tomar igual que la de vaporización. Acuérdense que es lo mismo, pero con signo contrario, ¿sale? Entonces la ponemos igual y nos da que este es el flujo, este es el, más bien, esta es la, bueno, de hecho es un flujo, ¿sale? Pero aquí lo dicen como la rapidez de condensación, ¿sale? Entonces este resultado sería la rapidez de condensación, que sería 0.4486 kilogramos por segundo, ¿vale? Esa sería la rapidez a la que el vapor se está condensando dentro de ese intercambiador de calor, dentro de este condensador, ¿sale? Más chicos, entonces, si les queda alguna duda, porfa, pónganme en la parte de los comentarios. ¿O hacemos el otro? No, creo que lo cortamos hasta aquí, ¿sale? Entonces, en el próximo video vamos a continuar con ejercicios, ¿vale? Entonces, otra vez vuelvo a decir, si hay dudas, porfa, aparte de comentarios o por Teams me hacen llegar el mensaje. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Espero que se encuentren muy bien. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego.